Bien, vamos a continuar entonces con la clase de técnicas. Estábamos viendo hasta hace poco eh, cómo medíamos entonces las proteínas totales y hablamos entonces de que teníamos, perdón, voy para atrás, primeramente hacíamos un barrido espectral en donde nosotros veíamos los máximos de absorbancia, a qué longitudes de onda se observaban, porque esto eran longitudes de ondas de máxima sensibilidad para las determinaciones, y entonces el fabricante nos indicaba cuáles eran las longitudes de ondas a las cuales teníamos que medir, ¿sí?, la mezcla de la reacción, el reactivo con la muestra, previo dejar entonces incubar una determinada cantidad de tiempo. Y dijimos entonces que alrededor de 520 a 560 era la longitud, los máximos de absorbancia para las proteínas totales. Luego lo que teníamos que hacer era una curva de calibración, si ustedes recuerdan en la parte práctica que estuvieron haciendo en química clínica, en donde preparábamos una batería de tubos, en donde el primero era un blanco, generalmente blanco de reactivo, que era nuestro cero de absorbancia, seteábamos con ese el espectrofotómetro, y después hacíamos una curva con unidades crecientes de concentración del analito en estudio, en este caso las proteínas. Por ejemplo, hacíamos la reacción y medíamos la absorbancia a una determinada longitud de onda. Con eso realizábamos una curva, ¿sí?, de absorbancia en función de la concentración del analito en cuestión, y trazábamos una recta y nos fijábamos varias cosas. La primera, la más importante, es hasta dónde se mantenía lineal la relación entre la absorbancia y la concentración de las proteínas. ¿Para qué? Para evaluar entonces en qué rango de absorbancias nosotros podíamos medir, o era útil, ¿sí?, utilizar, valga la redundancia, esta metodología. Si algún analito caía en una concentración mayor a lo que nosotros definíamos como la linealidad fotométrica, lo que teníamos que hacer para que pueda entrar a la zona lineal era diluir la muestra afuera y luego realizar la reacción de color, medir la absorbancia, interpolar, entrar por la curva con la absorbancia y llegamos a la concentración de las proteínas en este caso. Multiplicábamos por el factor de dilución, ¿sí?, y eso es lo que obteníamos entonces como valor, ¿sí? Multiplicamos por la inversa de la dilución. Para el caso de la albúmina, la metodología más utilizada es la de verde de bromocresol, que es un reactivo de color amarillo, casi verdoso, que según sean las concentraciones de albúmina en la muestra, van cambiando a un color amarillo. Perdón. Nuevamente es una reacción colorimétrica que se realiza, que está utilizada en los métodos automatizados como manuales, que tiene este inconveniente que dice que no es de todo específico para las albuminas, si bien también se sigue utilizando, ¿sí? Acá tenemos entonces lo de la albúmina que yo les decía, el amarillo del reactivo y las concentraciones del colorante. Y las concentraciones de la albúmina, ¿no?, luego de la incubación. Acá tenemos lo mismo para las proteínas totales, con los cambios de colores que corresponden a las variaciones en la concentración del analito en estudio. Acá se ve entonces la curva de calibración para la albúmina, en este caso, con su correspondiente ecuación de la recta, y la curva es absorbancia en función de la concentración. Las determinaciones analíticas, dijimos nosotros en el laboratorio que vamos a utilizar, son las proteínas totales, ¿sí?, la separación electrolítica o electroforética, y cuantificación de proteínas específicas. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en el laboratorio de proteínas. Si hablamos de la cuantificación de proteínas específicas, fíjense que acá tenemos algunas proteínas que ya habíamos nombrado, como las inmunoglobulinas, IgG, IgA, IgM, PCR, ferritina. Acá tenemos otra, hemopepsina, ¿sí?, que se van a determinar por distintas metodologías, ¿sí?, de trabajo. Y vamos a analizar algunas de ellas. La primera es la inmunodifusión radial. Es un método manual, como dice ahí, que fue descrito por Mancini y colaboradores. Fíjense que el fundamento es justamente la precipitación, ¿sí?, de
de nuestra proteína de interés por una reacción antígeno-anticuerpo en una matriz. Fíjense que tenemos una matriz, estas son las celditas que tienen los lugares en donde vamos a colocar la muestra, que son estos puntitos. Ahí colocamos una determinada cantidad de muestra, que después lo vamos a dejar incubar 24 horas en un ambiente húmedo, cámara húmeda, y esto lo que va a hacer entonces es difundir, fíjense, va a difundir de forma radial. Y se va a ir encontrando con distintas concentraciones de anticuerpo anti la proteína que yo quiero evaluar. Hasta que se encuentra en una zona que se llama zona de equivalencia, en donde se va a generar la precipitación de este complejo inmune antígeno-anticuerpo. Y entonces vamos a ver un halo, ¿sí? En donde precipita vamos a ver ese halo de precipitación. Una vez que vemos esos halos de precipitación, entonces, lo que vamos a hacer, fíjense acá que a mayores concentraciones se disminuye mucho, y hay una zona en donde se llama zona de equivalencia, en donde la concentración de anticuerpos que están presentes es importante como para que haya una precipitación de la formación del complejo antígeno-anticuerpo y esto precipite. ¿Qué es lo que vamos a hacer previamente, o qué es lo que hace el fabricante previamente? Va a ser una curva de calibración nuevamente en diámetro de los halos. Estos halos se van a medir, ¿sí? Estos halos de precipitación se van a medir con una regla o con un calibre en milímetros, y nosotros vamos a hacer una curva de calibración de diámetros del halo en función de la concentración. Es decir que vamos a ensayar distintas concentraciones de mi analito de interés, y vamos a medir, luego de pasado un tiempo, los halos de precipitación. ¿Sí? A mayor concentración, mayor es el diámetro del halo, y entonces vamos a poder hacer una curva de calibración. ¿Para qué? Para que después yo pueda colocar mi muestra simplemente en uno de estos pocillos nuevos, y por simplemente la medida de este halo de precipitación, yo pueda entrar a la curva de calibración por este lado, y encontrar entonces la concentración que le corresponde a ese halo de precipitación, ¿sí? Para eso entonces, acá se ve también, es la curva que se hace previamente, la curva de calibración. Fíjense que dice que preparar agar impregnados con el anticuerpo. El anticuerpo es anti la proteína que uno va a estudiar. Agregar estándares y muestras, sobre todo primero estándares, para preparar entonces la curva de calibración. Colocar en cámara húmeda y permitir la difusión radial. Visualizar los anillos de precipitación y medir el diámetro, que es lo que hacemos acá. Y por último, entonces, realizar curva de trabajo con el diámetro de los estándares, calculando la concentración de las muestras problemas después, ¿sí? Eso sería entonces lo que se realiza. Acá tenemos un ejemplo. Fíjense entonces que tenemos para el caso de la IgG, perdón, en donde tenemos entonces la suspensión con anticuerpos en un medio gel o gelosado, en donde tenemos estos pocillitos en donde vamos a colocar una determinada alícuota de la muestra. Generalmente son 10 microlitros o 5 microlitros, ¿sí? Lo que vamos a hacer entonces es colocar esos microlitros de muestra y lo vamos a dejar difundir todo un determinado tiempo estandarizado por el fabricante. Luego del cual yo voy a medir entonces el halo, ¿sí? Y directamente lo voy a colocar, lo voy a interpolar en una curva de calibración que ya nos permite, ya nos trae el fabricante. El fabricante ya nos da con el kit, ¿sí? Entonces acá vemos que a mayor longitud del halo, obviamente mayor es la concentración de la proteína que se encuentra. Por ejemplo, para IgG, ¿sí? Fíjense que tenemos muchos pocillitos. Es un método muy simple, fácil, económico, ¿sí? De dosar algunas proteínas. Tiene un inconveniente. No cualquier proteína se puede dosar por esta metodología. Otros métodos más sofisticados, ya también más llamados automatizados, son la turbidimetría y la nefelometría. En la turbidimetría, lo que vemos es lo mismo que lo que pasa en un espectrofotómetro, donde tenemos un haz de luz incidente que impacta sobre una muestra que está colocada en el paso de ese haz, y después tenemos una luz
transmitida, ¿sí? Dispersada. Si hablamos de turbidimetría, hablamos de la dispersión, el grado de dispersión de esta luz, y obviamente acá tenemos el detector, ¿sí? Que está en el mismo paso de la luz incidente y la luz transmitida, ¿sí? A mayor cantidad de estas partículas en suspensión, mayor turbidez, ¿sí? Y eso tiene que ver con una mayor concentración de la proteína en la muestra, ¿sí? Y entonces podemos hacer nuevamente concentraciones crecientes de proteínas, medimos con el método turbidimétrico, porque, o sea, obviamente tenemos que colocar un reactivo que genere entonces la precipitación de esas proteínas, y entonces podemos construir una curva de calibración, ¿no? Donde hacemos absorbancia, nuevamente, de la muestra en función de la concentración. Pero es un método turbidimétrico. Fíjense que el detector está en el mismo paso, digamos, ¿sí? A 180 grados de lo que es un ángulo de 180 grados con respecto a la luz incidente. O a la luz, al mismo ángulo de la luz transmitida, ¿sí? También tenemos otro método. Fíjense que acá dice que la turbidimetría mide la disminución de la luz transmitida a través de una suspensión de partículas, utilizando para ello un espectrofotómetro. En el caso de el espectrofotómetro, en el caso de la nefelometría, es el nefelómetro el que tenemos que utilizar. Y para utilizar el nefelómetro consiste, fíjense, en medir, o la nefelometría consiste en medir la luz dispersada en dirección distinta a la luz emitida. Fíjense que el detector en el nefelómetro está en un ángulo desde 15 hasta 90 grados con respecto a las incidentes. ¿Lo ven? Viene para acá y lo mide de este lado. ¿Sí? Utiliza como instrumento el nefelómetro, en el cual el detector se ubica en un ángulo que oscila entre 15 y 90, y se suele utilizar con concentraciones más diluidas, mientras que la turbidimetría se utiliza para concentraciones más altas, ¿sí? del analito en cuestión. La nefelometría, como necesita un nefelómetro, es mucho más costosa que la turbidimetría, que se puede realizar fácilmente en un espectrofotómetro convencional. Bien. Acá tenemos las diferencias, entonces, entre una turbidimetría y una nefelometría, donde se mide en la turbidimetría radiación transmitida, mientras que en la nefelometría radiación dispersada. Los usos son concentraciones más concentradas para la turbidimetría y para la nefelometría concentraciones más diluidas. El equipo es el espectrofotómetro para la turbidimetría y la nefelometría es el nefelómetro, ¿sí? Propiamente dicho, que ya les dije que es un poco más costoso. También tenemos los correspondientes ya sea inmunoturbidimetría o inmunonefelometría. Como consecuencia de la generación de estos complejos inmunes antígeno-anticuerpo, se genera entonces una mayor o menor dispersión, ¿sí? de las de luz incidente, y entonces aumenta o disminuye la concentración, la luz transmitida, ¿sí? a través de esta muestra. ¿Sí? Fíjense que también disminuye o aumenta la luz que se dispersa en la nefelometría, y fíjense entonces que en función de eso tiene que ver entonces con la reacción simplemente de un antígeno con un anticuerpo. Es decir, el reactivo acá va a ser un anticuerpo antiproteínas que yo quiera estudiar. ¿Sí? Bien. Y para hablar un poquito de otro método más sofisticado y netamente también automatizado, que tiene que ver con la quimioluminiscencia. Fíjense, la quimioluminiscencia, acá tenemos el ejemplo, ¿sí? Pero hay muchos tipos, muchas cosas que se miden por quimioluminiscencia. Acá tenemos la ferritina, y dice que el método quimioluminiscente es un ensayo inmunométrico de fase sólida, utilizando un anticuerpo monoclonal murino, es decir, de ratón, específico para ferritina que recubre una fase sólida que serían unas esferas de polietileno, en una celda de reacción o unidad de reacción. El anticuerpo monoclonal capta específicamente la ferritina contenida en la muestra, y un segundo anticuerpo, el primero es monoclonal, el segundo es policlonal, de cabra antiferritina y conjugado con fosfatasa alcalina, reconoce la ferritina unida, es decir, una reacción sándwich, ¿sí? Antígeno-anticuerpo.
un anticuerpo monoclonal fijado a una superficie sólida, como las pelotitas de poliestireno, al cual se une entonces la ferritina, y después otro antígeno antiferritina conjugado con fosfatasa alcalina, que después, como yo le voy a dar el sustrato para la enzima, genera una señal quimioluminiscente directamente proporcional a la concentración de ferritina en la muestra, ¿sí? Bien, entonces esto para que tengan en cuenta de que esta metodología, que se llama quimioluminiscente, quimioluminiscencia, acá se utiliza para ferritina en este ejemplo, pero hay para un montón de otras determinaciones como drogas, otras hormonas y otras proteínas más. Y esto es interesante ver porque fíjense que, ¿por qué se usa un método para inmunoglobulina y otro para otras proteínas? Fíjense las concentraciones normales de inmunoglobulinas en el plasma. IgG 820, IgA 170, IgM 90, IgE 0,05, IgB 0,05. Entonces es lógico pensar que vamos a utilizar distintas metodologías para distintas proteínas según la sensibilidad de cada uno de los métodos. No puedo utilizar una metodología con muy baja sensibilidad para dosar IgE o IgD, porque no me va a servir, porque estamos midiendo concentraciones muy bajas de este analito, ¿sí? Entonces es lógico pensar que estos analitos no se van a poder medir, por ejemplo, por inmunodifusión radial, ¿sí? Que es muy poco sensible. Se van a utilizar técnicas más sensibles como, por ejemplo, quimioluminiscencia, alguna ELISA, o turbidimetría o nefelometría, ¿sí? En cambio, para otros analitos que tienen grandes concentraciones, son muy concentrados en el plasma o en la muestra, fíjense como IgG o IgA, se pueden utilizar estos métodos más económicos porque la sensibilidad les sirve para detectar altas concentraciones del analito en la muestra, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, 820 o 170 miligramos por decilitro. Entonces, hay que tener en cuenta cuál es la metodología adecuada en función de qué es lo que yo voy a estudiar o qué es lo que voy a determinar desde el laboratorio. No es lo mismo determinar una inmunoglobulina IgE que una inmunoglobulina IgG. Tengan en cuenta eso, por favor. Bien. Y ahora sí nos metemos directo en los métodos de separación electrolítica, la electroforesis de zona particularmente vamos a hablar, pero fíjense, los métodos electroforéticos son electroforesis de zona, donde hay un soporte, ¿sí? O electroforesis libre, en donde la separación electroforética ocurre sin la presencia de un soporte y en un tubito que se llama tubo capilar, en realidad, muy largo, ¿sí? en el cual se aplica una diferencia de potencial. Los métodos electroforéticos, ¿sí? Seguidos, o hay otros métodos que son electroforéticos seguidos de una reacción inmunoquímica con antisueros contra alguna proteína en especial. Tenemos entonces los inmunoelectroforéticos, o inmunoelectroforesis, inmunofijación, ¿sí? Que es lo que vamos a ver nosotros, o isoelectroenfoque. Vamos a hablar en detalle sobre la inmunofijación, porque es una técnica seguida de la electroforesis convencional, y tiene mucha aplicación, y no vamos a hablar mucho de la inmunoelectroforesis y del isoelectroenfoque. Bien. ¿Qué es la electroforesis entonces? Fíjense ustedes que ha sido definida como el movimiento desplazamiento diferencial de especies cargadas, sean estas iones, sustancias neutras o migración pasiva por atracción o repulsión de un campo eléctrico. Es decir, que yo voy a aplicar un campo eléctrico, una diferencia de potencial entre los polos, ¿sí? De una cuba electrolítica, y las proteínas van a migrar según su carga, según su masa, ¿sí? A distintos polos. Y así se irán separando, como algo parecido a lo que veíamos en química biológica con los aminoácidos. Que eso es lo que tienen que traer ahora a entender. Fíjense entonces que el comportamiento de las proteínas, dependiendo del medio en el que están, recuerden ustedes que el medio es el que le va a dar el pH final, y por lo tanto le va a permitir cargarse positiva, negativa o neutra a mi proteína, va a ser el buffer, ¿sí? Y fíjense que tenemos un aminoácido, que puede ser también una proteína, con una determinada carga, ¿sí? Neutra, en donde la sumatoria de las cargas negativas es igual a la sumatoria de las cargas positivas. Esto tiene una carga cero, por lo tanto si yo aplico un campo eléctrico,
la partícula no se va a mover porque no tiene carga eléctrica, no prefiere ninguno de los dos polos. Si nos vamos para el pH ácido, entonces, fíjense que se protona el grupo carboxilo del ácido y entonces la sumatoria de las cargas positivas no es igual a la sumatoria de las cargas negativas y tenemos a nuestra proteína cargada positivamente. En este caso, entonces, nuestra proteína se va a mover hacia el polo con carga opuesta, o sea, polo negativo, llamado cátodo, porque hacia él van los cationes, ¿sí? Si nos vamos para el otro lado, el lado contrario, en donde abundan los oxidrilos, no solo va a estar desprotonado el carboxilo, sino también el grupo amino, y por lo tanto la sumatoria de las cargas positivas no va a ser igual a la sumatoria de las cargas negativas. Nuestra proteína en cuestión va a estar cargada negativamente, por lo tanto, entonces, esta proteína, cuando se le aplique a esta proteína una diferencia potencial, un campo eléctrico, se va a mover hacia el polo con carga opuesta, es decir, el polo positivo, es decir, el anión donde van los aniones, ¿sí? Muy bien, todo esto lo sabemos de memoria. Si una disolución de proteína se somete a la acción de un campo eléctrico, la tasa de migración durante la electroforesis depende. ¿De qué depende? Depende de la carga neta de la molécula, depende de la forma y tamaño de la molécula, de la fuerza del campo eléctrico, aplico mucho, aplico poca, ¿sí? Diferencia potencial, y de las características del soporte, ¿sí? Entonces vamos a evaluar varios soportes, sobre todo para ver entonces cómo van a ir moviéndose las proteínas en cada uno de ellos. ¿Cómo vamos a clasificar, ¿sí? A la electroforesis de proteínas? Bueno, según el soporte, si se usa algún soporte o no, tenemos electroforesis de zona, electroforesis libre, acá va la electroforesis capilar, y acá va la electroforesis convencional, ¿sí? La electroforesis de proteínas convencionales que conocemos. De acuerdo a la muestra, será de suero, de orina o de líquido cefalorraquídeo. De acuerdo al tipo de separación, será por carga, si solamente separo por carga, por peso molecular, si separo por masa, o por punto isoeléctrico, si es que separo en función entonces de un gradiente de pH, en donde la proteína se va a mover hasta que llegue al pH de su punto isoeléctrico, ¿sí? Y según el tipo de procedimiento, será manual, semiautomático o automático. El manual es el que nosotros vamos a aprender, y yo les voy a poner un video para que vean cuál es la forma, la metodología de trabajo en la electroforesis manual de zona. La semiautomática es en donde yo voy a sembrar la muestra, ¿sí? En unos peines y después voy a dejar que corran y que se tiñan. Y la automática es donde yo voy a colocar directamente el tubo en el aparato y el aparato hace todo, desde el sembrado, la electroforesis en sí, el teñido, ¿sí? El teñido del soporte, y después también la lectura, ¿sí? Bien. Electroforesis de zona o en gel. Consiste en el movimiento o desplazamiento diferencial de especies cargadas, estos son de iones, sustancias neutras o migración pasiva, por atracción o repulsión de un campo eléctrico sobre un soporte, ¿sí? Esa es la electroforesis de zona. Fíjense ustedes el dibujito acá. Tenemos que la muestra se va a colocar en una parte del soporte, que en este caso el soporte sería acetato de celulosa, pero puede ser un gel de agarosa. Se le aplica una diferencia potencial y en función del pH del medio, las proteínas estarán cargadas positivo o negativamente y entonces migrarán hacia uno u otro de los polos, ¿sí? Aquella proteína que tenga mayor cantidad de cargas, mayor carga, migrará más rápido que la que tiene menor carga. Esto es lo mismo, lo vamos a pasar. A pH básico, fíjense cómo las proteínas se cargan negativamente, fundamentalmente, y a pH ácido, fíjense cómo las proteínas se cargan fundamentalmente de positivo, ¿sí? Entonces acá irán al cátodo, o sea, donde van los cationes que tienen carga negativa, y acá van hacia el ánodo, donde van los aniones que tienen carga positiva. ¿Qué es lo que pasa entonces? Yo siembro en mi soporte la mezcla de proteínas, aplico una diferencia de potencial y en función entonces de la carga y la masa migrarán hacia un lado o hacia el otro. Fíjense ustedes lo que dice acá. La movilidad electroforética es proporcional al cociente carga-masa, es decir, dos proteínas con igual masa pero distinta carga, la que tiene más carga migrará entonces más que la que tiene menos carga. Dos proteínas con igual carga pero distinta masa, aquella que tiene una masa mayor quedará más cerca del punto de siembra y aquella que tiene menor masa migrará más, ¿sí? Fíjense entonces que
La movilidad electroforética va a depender, es inversamente proporcional a la masa de la proteína y directamente proporcional a la carga que tiene la proteína, ¿sí? Muy importante tener en cuenta eso. Bien. Tipo de separación entonces tenemos por carga, el proteinograma electroforético convencional, por peso molecular, endodesilsulfato sódico y agarosa, ¿sí? El endodesilsulfato sódico es un detergente que lo que va a hacer es desnaturalizar las proteínas para que entonces todas corran según su peso molecular, simplemente no según su conformación, ¿sí? Le saca la conformación, recuerdan ustedes lo que es desnaturalización de la proteína. O por su punto isoeléctrico, como dijimos, el isoelectroenfoque, es decir, va a correr la proteína hasta donde el pH sea tal que sea igual al punto isoeléctrico, es decir, tenga carga neta 0, y ahí se detiene la proteína. Bien, acá tenemos distintos colorantes, ¿sí? Ahora vamos a ver en la diapositiva, fíjense, esta es una plaquita de acetato, un gel de agarosa, perdón, en donde tenemos las fracciones proteicas. Y digo fracciones proteicas porque en cada una de estas partes hay un conjunto de proteínas, no hay una sola proteína, salvo en la albúmina, que es la primera, esta que está acá. En las otras siempre hay un conjunto de proteínas, por eso hablamos de fracciones, no hablamos de proteínas, ¿sí? Y fíjense, después vamos a ver qué consiste en cada una de estas rayitas, pero fíjense el color es el color del colorante, valga la redundancia, que en este caso el que se está usando es amido Schwarz o negro de amido. En este caso tenemos uno manual, fíjense, esto es uno semiautomatizado, un gelcito de agarosa, fíjense que es distinto a lo que sería este, un poco más grande, en donde el colorante, ven que es de color rojo, se llama rojo punzó, que ya no se utiliza mucho, el que se utiliza más ahora en todas las metodologías, tanto semi como totalmente automatizada, es el amido Schwarz. Y ven también las distintas fracciones. Ven que es más grande, la siembra es distinta, porque es todo manual, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos a seguir en la electroforesis? Fíjense, el primero, la separación electroforética mediante un campo eléctrico que se le aplica, ¿sí? Después, la fijación de las proteínas sobre el soporte luego de que han corrido, las proteínas, las distintas fracciones proteicas. Después, el revelado de las proteínas para identificar su presencia y separación, ¿sí? Mediante colorantes. Y por último, la cuantificación de las fracciones electroforéticas. ¿Cuánto de cada uno? ¿Cómo cuantificamos entonces cada una de esas fracciones que vimos, que eran esas líneas, esas rayitas que veíamos inicialmente? ¿Qué necesitamos entonces? Si hablamos de un proteinograma convencional, proteinograma de zona, ¿sí? Fíjense que es en acetato de celulosa, necesitamos un buffer, fíjense de 8,4, es un buffer básico. Por lo tanto, entonces, todas las proteínas van a estar cargadas de tipo negativamente. Luego necesitamos el soporte, que es el acetato de celulosa, un voltaje, una diferencia potencial de 200 voltios o 2,5 mA durante 20 a 30 minutos. Fíjense que el tiempo es largo. Y la coloración después que se realiza luego de la fijación, que es a partir de rojo punzó o amido Schwarz, que ya les dije yo, que es el que más se utiliza. Vamos muy bien con el tiempo. ¿O yo estoy yendo muy rápido? ¿O vamos excelente? Bien. ¿Cómo se siembra? Esto lo vamos a ver bien en detalle en el video, así que no me voy a poner mucho a explicar esto, pero fíjense, la electroforesis de zona tenemos la fuente de poder, la cuba electroforética, acá está nuevamente la cuba, se le agrega el buffer, fíjense que si vemos de perfil, el buffer va acá y el buffer va acá, donde están los dos polos, positivo y negativo, y el acetato de celulosa, que es esto que tiene acá, fíjense que tiene un chanfle acá, para decir de qué lado se siembra, se coloca así, ¿sí? En forma de puente. Desde acá hasta acá, ahí. ¿Sí? Y si fuera necesario, se coloca papel de filtro embebido en buffer que una cada uno de los polos. Previamente a colocar esto, se coloca, ¿sí?, el acetato de celulosa embebido en el buffer un determinado tiempo, porque esto tiene que conducir la corriente eléctrica, entonces tiene que estar embebido en el buffer de corrida. Luego lo que se va a hacer entonces es colocar las distintas tiritas reactivas, las distintas tiras de acetato de celulosa,
Se van a sembrar, fíjense, en el medio, generalmente un poquito al costado. Ahora vamos a ver si van a correr todos hacia el ánodo con carga positiva, lo vamos a sembrar bien cerca del cátodo, ¿no? Y lo dejamos correr, ¿sí? Un determinado tiempo. Decía recién ahí, fíjense que se cierra, se tapa la cuba para que no se pierda solvente, porque esto levanta un poquito de calor, y se deja correr de 20 a 30 minutos. Luego se saca todo, se apaga la fuente primero, y se comienza a teñir. Se tiñe con amido Schwartz, una solución de amido Schwartz, y después se decolora para poder ver las distintas fracciones con un decolorante que es metanol ácido acético, ¿sí? Y como consecuencia de eso, fíjense, vamos a tener este proteinograma que se ve acá, que después nosotros vamos a colocarlo en un aparato que se llama densitómetro, o un escáner, que me va a hacer un grafiquito, ¿sí? Que me va a medir intensidad de los colores, ¿sí? Y me va a dar un gráfico con distintas áreas bajo la curva. Cada uno en función de la intensidad del colorante que ha tomado. Bien, acá tienen nuevamente la cuba de la electroforesis de zona, el buffer, la fuente de poder, y acá tienen el método semi-automatizado, en donde la siembra se hace manual, y acá tienen el método automatizado, en donde se coloca el tubo primario y hace todo el equipito. Acá tenemos cómo se siembra, fíjense, tenemos un peine, esta es la forma manual de sembrado, acá son los peines, que en donde cada uno de estos pocillitos se va a ir colocando en la alícuota de un paciente, va a difundir hasta este papel de filtro que tiene acá, perdón, y se lo va a colocar acá en el sembrador. Acá vemos entonces el gel de agarosa, que está acá colocado en esta plataforma. Estas son dos almohadillas embebidas en buffer que van a ser de puente, para permitir entonces la conductividad eléctrica. Todo esto se baja, ¿sí?, para el gel de agarosa, y cuando se quiere sembrar, se aprieta un botón y el peine baja el gel de agarosa y vuelve a subir. Y de esa manera ha sembrado, ¿sí?, una determinada alícuota de las muestras en las distintas calles, digamos, en donde se van a producir las distintas corridas de los distintos pacientes. Luego se comienza a aplicar una diferencia potencial para que se produzca la corrida electroforética. Pasado esto, se va a permitir entonces el ingreso del colorante y luego del decolorante, y nosotros vamos a obtener el producto final, que es esa laminita, ¿sí?, de acetato de gel de agarosa que habíamos visto anteriormente teñida de azul. ¿Qué más vamos a hacer? Les había contado yo entonces que hay un escáner que hace un dibujo, ¿sí?, un densitograma, ¿sí? Fíjense que va a ir realizando un barrido en cuanto a la intensidad de la coloración, y va a ir dibujando picos, ¿sí?, picos y valles. El mayor va a corresponder a la albúmina, porque es el que se encuentra en mayor concentración. Ustedes saben que es la principal proteína del plasma, por lo tanto el área bajo la curva es mucho más grande de la albúmina que de las otras distintas fracciones. La primera es la albúmina. Después viene alfa 1, después viene alfa 2, beta 1, beta 2, que puede aparecer junto, complejo beta, y la última fracción es la gamma. Fíjense que la gamma, la zona de la gamma globulina, o de las globulinas en realidad, lo que está más cerca de lo que sería el punto de siembra, ¿sí?, porque son las más pesadas. Está cerca del punto de siembra y difunde un poquito difunde un poquito hacia lo que sería el cátodo, donde van los cationes. El resto de las proteínas van a difundir hacia el ánodo, donde van los aniones, ¿sí?, o sea, hacia el polo positivo. Entonces, el primero es la albúmina, segundo alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y la zona gamma. ¿Cómo convierto estas áreas, estos picos, áreas bajo la curva, en concentración de proteínas, o de fracciones proteicas en realidad? Con el valor de las proteínas totales. Recuerden ustedes que yo tengo que medir entonces proteínas totales por el método de Buret, y con ese valor yo le voy a agregar ese valor al sistema, y el sistema va a tomar ese valor de proteínas totales y los va a distribuir en las distintas fracciones según el área bajo la curva, que corresponde a las distintas intensidades del colorante que se ve en la tira reactiva, en la tira del proteinograma, ¿sí? Y así entonces después me va a dar unas determinadas concentraciones. Fíjense, de albúmina, alfa 1, alfa 2, complejo beta y gamma, ¿sí? Y entonces hay valores de referencia.
para estas fracciones proteicas, ¿sí? Tanto para adultos como para niños, como para ancianos y para hombres y para mujeres, ¿sí? Entonces ahí estudiaremos si están dentro de los valores de referencia o no. Recuerden entonces, tenemos la impresión digital, ¿sí? Que es lo que nosotros vemos, ¿sí? Muchas veces se ve la impresión visual, digamos. El densitograma, ¿sí? Por densitometría, que lo realiza el escáner, y la cuantificación de cada una de las fracciones, teniendo en cuenta el valor de proteínas totales que yo le he dado al sistema. Y por último, simplemente para mostrarles, nuevamente para que quede bien en claro, cuáles son las fracciones desde lo que sería el ánodo hacia el cátodo, es decir, de carga positiva hacia carga negativa. Tenemos la prealbúmina o transtiretrina, la albúmina, ¿sí? La fracción alfa-1 globulina, la fracción alfa-2 globulina, la fracción beta-1, la fracción beta-2 y la fracción gamma globulina, ¿sí? Esas son las fracciones. Recuerden ustedes que, salvo la albúmina, cada una de estas tienen varias proteínas que corren en esa zona. Bien, el proteinograma electroforético es una foto del estado metabólico del paciente en ese momento. Y esa es una leyenda muy interesante, muy linda, que por eso se los pongo acá, que está muy bueno recordarlo, porque es una foto de el estado metabólico que tiene el paciente en ese momento en que se hizo la extracción de sangre. El proteinograma debe ser, para el clínico, lo que es para el electrocardiograma para el cardiólogo. Esto lo dice la profesora Raquel Osati, que es una genia en el estudio de las proteínas y que está trabajando actualmente en el laboratorio Malbrand. Bien, yo creo que hasta acá hemos llegado. Fíjense que lo último que les voy a contar es la etapa preanalítica, que incluye la preparación del paciente, la orden médica, la toma de la muestra, el transporte y la conservación. Recuerden que la muestra adecuada es el suero, porque el plasma tiene el fibrinógeno que interfiere, pero se puede utilizar. La etapa analítica, el procesamiento de la muestra y el procesamiento de los resultados que se obtienen, la lectura del densitograma y la incorporación de las proteínas totales para que se evalúen cada una de las fracciones y den una concentración. Y la etapa postanalítica con el informe de los resultados, informando la metodología que se utilizó y los valores de referencia para la población en la cual está el sujeto en estudio. Bien, continuamos la clase que viene. La semana que viene hacemos el trabajo que les había prometido para esta semana. Hoy les quise explicar un poquito más estas cosas de las proteínas. Espero que les haya gustado y que sea interesante.